Estamos de vuelta ya en Despierta con CDN. Al principio les dijimos que hoy dedicaríamos un tiempo importante a hablar de los primeros 30 días del gobierno del presidente Abinader y del cambio y de las declaraciones de patrimonio. Tenemos los invitados ya aquí en la medida que van a ir desfilando, pero antes vamos a compartir con ustedes la presentación para ir entrando en ambiente de patrimonio del presidente Luis Abinader, quien ha presentado un patrimonio de más de 4.000 millones de pesos. Tenemos una historia que ha hecho nuestro compañero Aneudis Martich, donde nos cuenta que en el organismo fiscalizador se ha informado que hasta la fecha 2.318 funcionarios han hecho la declaración de patrimonio conforme a la ley 311. Vamos a ver. Entre las propiedades del jefe del Estado se destacan inversiones empresariales superiores a los 3.000 millones de pesos, así como una casa valorada en $1.339.410 en el sector La Julia y su popular automóvil eléctrico Tesla, valorado en $117.128. 2.318. 2.318. ¿Cuántos corresponden a nuevos funcionarios? Todos. Sí, porque ahí no están los omisos, solamente los nuevos funcionarios. Además del presidente Abinader, este martes continuaron presentando sus declaraciones juradas funcionarios, exfuncionarios y legisladores actuales. Tengo un apartamento que tengo desde el año 2011. Cuando lo compré valía un precio, ahora vale otro. Que debemos cumplir. Entendemos que todos ya en el día de hoy debiéramos estar aquí depositando y en los días anteriores. El que no lo ha hecho, bueno, tendrá sus motivos. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez, informó que los problemas que se habían presentado en la plataforma han sido corregidos y que el proceso se ha agilizado. No, se arreglaron los problemas de la plataforma. Lo que pasa es que el personal está agotado porque no es fácil. Es preciso recordar que el Pleno de la Cámara de Cuentas otorgó un plazo hasta el próximo 28 de septiembre para funcionarios y exfuncionarios que aún no han presentado su declaración jurada. Aneudis Martich, CDN. Miren, para arrancar con este tema en profundidad, tenemos el gusto de presentar en Despierta con CDN a los señores Steven Cabrera y Jaime Francisco Rodríguez del Centro Juan 23 y del Instituto Jurídico de la UAS respectivamente. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias. Vamos a arrancar en materia, revisando estas iniciales declaraciones de patrimonio. Han hecho los funcionarios, decía doña Milagros Ortiz, que los 30 de la plana principal del gobierno lo han hecho en las últimas horas y que definitivamente han cumplido con su palabra. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen con este paneo inicial? Porque todavía queda mucho por investigar y ver, ¿no? Bueno, inicialmente es una buena señal que las cabezas están cumpliendo, se le está dando importancia. Ya a partir de ahí, ya lo que queda es que la Cámara de Cuentas haga su trabajo. O sea, no solamente basta con entregar, sino ellas tienen que auditarlas. Entonces, para febrero de 2018, nosotros, el laboratorio, Padre Esquivel, que es el que le da seguimiento en la Pucamaima, entre las propiedades de a las declaraciones juradas de patrimonio, a la aplicación de la ley, nosotros le preguntamos a la Cámara de Cuentas que cuántas de las miles de declaraciones que habían sido depositadas se habían auditado. A febrero del 2018 se habían auditado 108. Estaban en proceso. 108. O sea, ni siquiera con resolución. ¿En cuánto tiempo? Bueno, la ley es del 2014. Bueno, Jaime Francisco, del Instituto Jurídico de la UAS. De entrada hay una obviedad, que es el cumplimiento de la ley. Como decía doña Milagro, por eso no hay que felicitar a nadie, porque cumpla la ley. Pero la declaración jurada ha devenido en el tiempo como un cumplido, nada más. E incluso a nivel de los medios de comunicación, lo que no nos excluye a nosotros, prima el morbo. Incluso resaltar lo negativo y el pesimismo. Usted ve que todo el mundo está atento de cuánto fue la declaración, el monto de tal funcionario. ¿Qué importancia le asignan ustedes a la declaración jurada de bienes? Es una importancia capital. Pienso que hay un paso muy trascendente en la administración pública, tanto para el nivel centralizado como también para las instituciones descentralizadas y autónomas.
Los funcionarios de nivel principal, de nivel de elección y de designación, tienen la obligatoriedad de dar a conocer a la población y también entregar a Cámara de Cuentas su patrimonio desde cuando inician, por a su vez también su desarrollo. En ese marco el pueblo dominicano tiene expectativas muy altas en torno a la transparencia y este paso que ha dado el señor presidente y también todo el equipo de funcionarios y funcionarias ha sido muy importante y a su vez también cómo le han seguido los distintos designados y electos en las declaraciones. El aspecto principal de estas declaraciones estriba en el proceso de monitorear, por a su vez también de auditar cómo ha sido esa acumulación. De todas maneras, hasta el momento tenemos nosotros un paso muy firme y positivo que se observa desde el Ejecutivo y además de eso con un staff y con doña Milagros Ortiz-Bosch, que es un ícono en materia de ética y de valores morales en la República Dominicana, que también está acompañando y que ha estado desde el primer momento que le toman posesión en Palacio, colocándole una carta de totalmente sagrado cumplimiento para el desempeño ético en las funciones. Por lo que hasta el momento nosotros consideramos que las expectativas del pueblo con relación a la transparencia en las declaraciones de patrimonio han sido altamente alcanzadas en torno a cómo los funcionarios han cumplido con la declaración de patrimonio. Decía Steven Cabrera hace un momento que en varios años solamente se habían auditado cientos y tantas bajitas, 108. En proceso. En proceso, ni siquiera se habían terminado de auditar. Es bueno decir que es un paso positivo que aquí la gente entregue su declaración jurada, porque aunque sean 10 años, tú tienes documentos con que comparar. Pero en este momento, ¿es realmente, digamos que valorable? ¿Es realmente positivo y sirve de algún freno para los que no quieran o los que quieran enriquecerse de manera ilícita? Porque si usted quiere poner lo que se piensa robar en 4 años, usted simplemente lo pone y no le trae consecuencias porque nadie lo audita. Mire, la ley de declaración jurada de patrimonio es tal vez la herramienta más importante y contundente que tiene el país para la lucha contra la corrupción, porque es muy difícil tú probar el origen lícito si no es así de tus bienes. Lo que hay que aplicar la ley. Y es muy difícil tú llevar a un funcionario que haya administrado fondos públicos a llevar un caso de corrupción a conclusión. Ahora, si ese funcionario, por ejemplo, los salientes, porque la ley trata diferente al que entra que al que sale. Cuando tú entras, tú tienes 30 días para entregar tu declaración. Y si tú no la entregas, la Cámara de Cuentas te pone en los listados que manda la Procuraduría. Entonces, es discreción de la Procuraduría investigarte o no, literalmente. Ahora, cuando tú sales, el artículo 19 de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio dice que si a los 30 días tú como funcionario saliente no entregaste, se dará apertura a una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito. O sea, no es discrecional ni de la Cámara de Cuentas ni del procurador. Pero no se cumple. Bueno, pero si tú, siendo procurador, claro, tú no la cumples, entonces tú no estás dándole curso a la justicia. De hecho, el Centro Juan 23 envió una carta al procurador anterior preguntándole si le había aplicado la ley al candidato a la presidencia por el PLD, a Gonzalo Castillo, que había salido de la posición y no entregó a tiempo. Él le entregó, pero no a tiempo. Entonces, le preguntábamos que si había aplicado el artículo 19 de la ley. No nos respondió, pero queda ahí. O sea, y para que tengan una idea, hace un año, justamente, el 3 de septiembre, a nosotros nos respondió la Cámara de Cuentas la pregunta de que cuántos funcionarios salientes todavía no habían entregado de los de 2016. Más de 2.378 para ser exacto. O sea, eso eran 2.378 investigaciones que tenían que haberse abierto automáticamente. Es la misma Cámara de Cuentas que está allí ahora mismo. Sí, sí. No estamos hablando de gente distinta, vale la pena decir. Sí, pero igual, la Cámara de Cuentas en ese sentido hizo su trabajo, le mandó el listado a la Procuraduría. Cada 2 o 3 meses se lo manda. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta investigación? Si usted se entra al portal de la rendición de cuentas de la Procuraduría, usted no ve una sola línea
que hable de persecución de un caso por la ley 311-14, para ponérselo en contexto. Y en la Cámara de Cuentas no encuentra una sola auditoría que se haya hecho. Por ejemplo, usted revisa los reportes del último trimestre, del segundo trimestre del 2020, tú no encuentras una sola auditoría a una declaración jurada de patrimonio. Bueno, escucha, Steven, en este panel vía Zoom tenemos a Sonia Díaz Hinoa, ella es la coordinadora de participación ciudadana. Buenos días, doña Sonia, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, y muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Sí, aquí estamos a su orden. Muy bien, la declaración jurada de bienes. Hemos hablado tanto con Steven Cabrera como con Jaime Francisco Rodríguez de la importancia que tiene esa ley. Ya hemos estado viendo algunas de sus carencias. Y yo le pregunto a usted, doña Sonia, si no debiera existir un mecanismo que acompañe la elaboración, no solamente el seguimiento, sino la elaboración de esas declaraciones juradas, porque es que hay muchos intangibles. Yo veo que mucha gente se ampara en obras de arte. Aumentó mi patrimonio, obras de arte, las joyas podían tener alguna valoración. ¿Usted cree que la ley como está es completa o habría que hacer algún tipo de modificación? El problema, a mi juicio, no es legal. El problema es de que se haga el trabajo. Y en ese sentido tiene mucha importancia la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio que crea la ley 311-14 y la pone bajo dependencia de la Cámara de Cuentas. Entonces, lo que hay que hacer es dar seguimiento, o sea, verificar esas declaraciones, porque si esas declaraciones no fueran fidedignas, la misma ley castiga la declaración falsa y le pone incluso prisión de 1 a 2 años y multas. Entonces yo creo que el trabajo es que no se ha comenzado, no se ha iniciado a hacer de manera adecuada, porque como bien usted dice, no se puede dejar a la libre la declaración, sino que se debe hacer la declaración y verificar con la documentación adecuada y además hacer visitas in situ para verificar que esas declaraciones y que esas certificaciones son fidedignas. Entonces, ese es y ahora, por ejemplo, hemos todos los que me han precedido, hemos hablado mucho, ¿verdad?, de la declaración que tienen que hacer los funcionarios que llegaron, ¿verdad? Y es así, están cumpliendo con la ley, qué bueno, y qué bueno que le dieron 10 días de plazo a los que no cumplieron para que puedan cumplir y no tengan excusa, ¿verdad? Pero un trabajo que tiene que hacer tanto la Cámara de Cuentas como la Procuraduría General de la República es dar seguimiento a la declaración de los funcionarios salientes, claro, y cotejar sus fortunas iniciales y sus fortunas finales, y además que ellos demuestren que esas fortunas acumuladas son lícitas, son lícitas, que no se han enriquecido ilícitamente a costa del Estado, ¿verdad? O durante esos puestos de sus patrimonios no hayan crecido. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer ahora, en este momento, comenzarlo ahora. Jaime Francisco Rodríguez, decía Hugo Álvarez de la Cámara de Cuentas hace algunos días que ellos habían obtenido más información en Panamá, en cuentas offshore, que lo que habían obtenido acá en República Dominicana, por ejemplo, con la Superintendencia de Bancos. Ha habido una respuesta de la Superintendencia, pero de la nueva administración. Dice, desde el 17 a nosotros no nos han pedido nada. Bueno, evidentemente, pero quizás en lo que ocurrió antes. ¿Qué mecanismos tiene Cámara de Cuentas desde el punto de vista legal para poder acceder a ese tipo de información en la Superintendencia de Bancos, por ejemplo? Fíjense, tiene un mecanismo expedito de una comunicación que debe ser efectiva por parte de la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa de que las informaciones del gobierno saliente no estén a la mano de la Cámara de Cuentas. A su vez que también hoy está el desafío frente a una Procuraduría General de la República con un staff probada solvencia moral y ética y con independencia, que también se apuntala que pueda hacer procesos de revisión concomitante al sometimiento que hace la Cámara de Cuentas de todo lo que ha sido la fortuna de los funcionarios salientes. La expectativa de la población es alta en torno a saber
cómo han entrado y cómo han salido los funcionarios del gobierno pasado, no solo con la declaración del gobierno actual. Por lo tanto, la Cámara de Cuentas, que además está amparada en ley orgánica y ya está constitucionalizada, tiene que asumir el rol que manda nuestra Carta Sustantiva en torno a que a la brevedad las informaciones que requieran estén en las áreas técnicas para proceder y documentar de cara a que le pueda también sustanciar al Ministerio Público y así haya labores coordinadas que permitan frenar la corrupción en la República Dominicana. Jaime, Steven y la señora Sonia, que está en Zoom, le vamos a pedir un permiso muy breve para irnos a una pausa y al regreso entonces vamos a contar otras historias respecto de las declaraciones que han hecho algunos funcionarios y de cuánto declaró el presidente saliente Danilo Medina. Regresamos de inmediato. Continuamos con este panel a propósito del vencimiento del plazo ya prorrogado para la presentación de la declaración jurada de bienes de los funcionarios. Con nosotros Steven Cabrera, miembro del centro Juan 23, Juan Francisco Rodríguez del Instituto Jurídico de la UAS, y vía Zoom está Sonia Díaz, la coordinadora de Participación Ciudadana. Queremos compartir con ustedes una historia, tenemos varias respecto de las declaraciones de algunos funcionarios, pero vamos a comenzar con esta, la que nos ha llamado un poco más la atención. Esta es la de Victoria Yep, el señor Alexis Victoria Yep, que de ser un vendedor de tarjetas, el senador pasó a ser un empresario multimillonario con un patrimonio de un tamaño difícil de comparar con el resto de sus colegas y funcionarios del gobierno. Solamente se compara con la declarada con el presidente, por el presidente Abinader. Tenemos el reporte que ha preparado nuestra compañera Claudia Rodríguez. Vamos a verlo. El nuevo senador de la provincia, María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, del Partido Revolucionario Moderno, declaró un patrimonio de más de 1.200 millones de pesos, cifra que demuestra que es un próspero empresario, según él mismo declara. El deber de cumplir la ley, que es el mandato que nos ha dado el presidente Luis Abinader, de que todos tenemos que cumplir con los mandatos de la Constitución. Tiene bienes muebles e inmuebles por 104 millones de pesos, que incluyen 4 residencias, 5 parcelas, 2 apartamentos y una finca. Su gran patrimonio está en sus empresas. El legislador es accionista propietario de la empresa Victoria Yep, donde dice que tiene acciones valoradas en 323.752.700 pesos. La cual tiene un capital suscrito y pagado de 167.572.000 pesos. Es accionista de la empresa Dronena S.A., donde tiene capital invertido por 438.500.000 pesos. En JD Guerrero SRL tiene un capital de 4.325.900 pesos. En Villesa Motors SRL tiene invertido 994.000 pesos. En las Emergencias SRL tiene 13.400.000 pesos. En Discom tiene 90.000. En Constructora Victoria Yep tiene 100.000 pesos de capital. En Exploraciones Agrícolas Exagrip SRL tiene 1.000 pesos. En Distributech 80.000. Y en Fundación Victoria Yep tiene 1 peso invertido. Como empresario siempre he tenido todas mis cuentas claras y solamente ejercer lo que yo tengo depositado en impuestos internos. Tiene ingresos por salarios mensuales de la mayoría de esas empresas, que representan 1.236.671 pesos con 40 centavos. Y ahora suma los 320.000 pesos que le pagan como senador de la República por su provincia, María Trinidad Sánchez. Todo ese movimiento económico no deja de sorprender cuando se verifica la historia que muestra en su página web de su empresa Victoria Yep S.A., donde dice que su origen empresarial se remonta al año 1998, cuando era vendedor y distribuidor de tarjetas de llamada. Dice que en el 2013 pasó a llamarse Victoria Yep S.A., que es cuando inicia a distribuir productos de diferentes laboratorios farmacéuticos. En el 2011 amplía los almacenes y se instala en la zona industrial de Herrera y otro en la ciudad de Santiago. Se recuerda que en el año 2018 el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional descargó a Alexis Victoria Yep de la acusación de lavado de activos provenientes del narcotráfico, tras las imputaciones que le hiciera el Ministerio Público.
de supuestamente pertenecer a la red internacional conocida como el Cartel del Malecón. Se recuerda que el imputado Alexis Victoria Yet fue acusado junto a otras personas de formar parte de la referida estructura criminal dirigida por Joel Palmar Vergel y Roberto Saviñón. La información destaca que en el transcurso de la investigación se estableció que Alexis Victoria Yet se encargaba de prestar su nombre al narcotraficante Roberto Saviñón para la adquisición de propiedades, principalmente inmuebles. Las investigaciones también habían determinado que el legislador usaba sus empresas, principalmente Villesa Motors, que aparece en su declaración jurada, para lavar dinero procedente de la actividad del narcotráfico en la importación y venta de vehículos de motor, que permitió un crecimiento exorbitante de sus compañías con un capital ascendente a 170 millones de pesos. Claudia Rodríguez, CDN. Como ustedes pueden ver, este es uno de tantos, pero el senador Victoria Yep, que estuvo involucrado en el cartel del Malecón y luego fue sacado, ciertamente parece que no tuvo ningún beneficio de esa operación económica, sino que todos sus beneficios vinieron de las tarjetas de llamadas. Bueno, en todo caso el Ministerio Público... Tarjetas que dejan mucho eso. El Ministerio Público en el año 2018 dijo que iba a apelar ese descargo a la ahora senadora Alexis Victoria Yep en este importante caso. Vamos a ver qué ocurre con las autoridades que acaban de asumir en todo caso las riendas de la acción persecutora del Estado. Miren, otros funcionarios del gobierno que han presentado declaración jurada de bienes son figuras públicas, otros poseen patrimonios también importantes. Es lo que decía Nelson, ¿no? Esta suerte de morbo que se activa en la sociedad para conocer en detalle cuál es, con qué cuentan desde el punto de vista económico y patrimonial los principales funcionarios del Estado. Vean a continuación este reporte que prepararon nuestros compañeros de redacción. Ahí está. ¿Lo tenemos? Sí, es una historia que nosotros hemos preparado, que tiene los patrimonios de Lisandro Macarrulla, que tiene los de Limber Cruz. No tenemos acá el detalle de quién ha sido el compañero de redacción que lo preparó, pero de cualquier forma es interesante revisar. Ahí está, ahí lo tenemos. Destaca como uno de los más acaudalados el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien según su declaración jurada de bienes posee un apartamento valorado en 72.300.000 pesos y una residencia en Estados Unidos cuyo costo sería de $620.000. Además es propietario de 3 vehículos, un automóvil marca BMW valorado en $105.000 y 2 jipetas Toyota Land Cruiser. Una del año 2019 valorada en $6.454.000 pesos y otra del año 2011 valorada en $116.000 pesos. En cuanto a los ahorros, Macarrulla declaró 4 cuentas bancarias, 3 de ellas en pesos dominicanos que suman $1.875.962 pesos y otra en divisas por $618.000. Macarrulla declaró que posee 2 certificados bancarios por 15 millones de pesos en total y acciones empresariales valoradas en $213.142.112 pesos, para un patrimonio total de $308.889.024 pesos, además de un patrimonio en divisa extranjera que asciende a $1.343.378 estadounidenses. Otro funcionario que acumula un patrimonio importante es el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que según su declaración jurada de patrimonio posee un apartamento valorado en $24.800.000 pesos y 2 fincas valoradas en un total de $378.600.000 pesos. Se declaró propietario de 3 jipetas. Una Chevrolet Trailblazer valorada en $2.251.000 pesos, otra Silverado del año 2020 valorada en $4.025.000 pesos y una Lexus cuyo valor es de $7.806.900 pesos. En cuanto a los ahorros en el sistema bancario, Limber Cruz declaró que posee 5 cuentas bancarias en pesos, en las que acumula un total de $4.410.228 pesos. Sus ahorros en dólares se encuentran en 2 cuentas bancarias que acumulan un total de $115.872. Además posee 5 certificados de inversión en divisas que suman $1.265.000
$12.841, mientras que en pesos dominicanos, sus certificados de inversión a plazo fijo suman $12.766.315 pesos. En cuanto a sus inversiones, estas ascienden a $4.467.660 estadounidenses, además de otros $24.568.312 pesos dominicanos. Así, los activos que acumula el ministro de Agricultura, Limber Cruz, según su declaración jurada de patrimonio, asciende a $434.428.255 pesos dominicanos, además de $5.849.373 estadounidenses. En cuentas bancarias, Milagros Germán declaró que posee ahorros por $142.672 pesos dominicanos y una cuenta en dólares con balance de $9.294. Mientras que en certificados financieros declaró uno por $8.400.000 pesos dominicanos y uno en divisas por $55.000. Sus acciones empresariales ascienden además a $31.178.000. De su lado, la vocera de la Presidencia de la República, Milagros Germán, declaró que posee 6 propiedades inmobiliarias, cuyo valor asciende a un total de $112.422.554 pesos. Además, declaró muebles del hogar, joyas y relojes y obras de arte, con un valor total de $13.460.025 pesos. En cuentas bancarias, Milagros Germán declaró que posee ahorros por $142.672 pesos dominicanos y una cuenta en dólares, que presenta un balance de $9.294. Así, el patrimonio de la diva es de $165.604.049 pesos dominicanos y $64.294 estadounidenses. Cabe destacar que en su declaración jurada de patrimonio, Milagros Germán declaró que tiene una cuenta por cobrar que asciende a $17.196.314 pesos, que de recibirlos se sumarían a su patrimonio. Aunque sus cuentas por pagar tampoco son pequeñas, pues declaró una deuda comercial por $100.000 y pasivos hipotecarios que ascienden a $1.205.179 pesos dominicanos. Oscar Guedes, CDN. Steven Cabrera, del Centro Juan 23. Estamos hablando de que se cumplieron los 30 días para los actuales funcionarios y los legisladores, pero en abril, el 24, asumieron los alcaldes, los ayuntamientos. No sé si ustedes le han dado algún tipo de seguimiento o si coinciden conmigo de que a veces con algunos cabildos, distritos municipales, más que la exigencia, hay que acompañarlo porque no tienen ni posibilidad ni saben hacer una declaración. Sí, de hecho, en el informe del segundo trimestre de la Cámara de Cuentas de las personas que no habían entregado, los funcionarios que no habían entregado, el 95% son de los gobiernos locales. Claro. Por eso te digo, en el 16, en el estudio de ustedes, se vio una gran carencia principalmente de los cabildos. Sí, esos son los que más incumplen, es la realidad. Sí, pero perdón, más incumplen, pero creo que deben tener ahí una labor de acompañamiento. Claro. Porque esos cabildos pequeños, ¿verdad?, que están en comunidades lejanas y todo, y no tan lejanas, tienen problemas hasta de energía eléctrica en sus lugares. Entonces, la Cámara de Cuentas, de manera particular, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Patrimonial, debería darle un acompañamiento a esos ediles, ¿verdad?, a esos alcaldes o directores, para que cumplan con su obligación, que cumplan con la ley. Creo que sí, que se le debe dar un acompañamiento, porque no es al azar que un 95% de la población no cumpla con una ley. Entonces hay problemas. Entonces algún problema hay cuando un porcentaje tan alto no ha cumplido con la ley. Sí, pero hay un tema ahí. ¿Qué pasa? A los que son elegidos por voto popular, la ley 4801 no le aplica para el tema de las sanciones. Por ejemplo, el que no entrega su declaración comete una falta grave de tercer grado. Si tú vas a las sanciones en la ley 4801, una falta de tercer grado lleva a una destitución.
pero tú no puedes destituir a un funcionario electo por el voto popular. Claro. O sea, hay un punto indefinido para ellos. No, es inaplicable. Exacto. Bueno, Entonces, sí, perdón, sí y no. No es totalmente inaplicable porque la misma ley prevé que se debe acudir al organismo máximo. Y en el caso, por ejemplo, de los ayuntamientos, está el consejo, ¿verdad? Entonces, ese organismo entonces que tendría que decidir el destino de ese regidor o de ese alcalde o de esa vicealcaldesa o de ese, el que sea, que no hizo su declaración jurada. Entonces sí, la ley tiene un mecanismo y dice que es el organismo superior a la persona. Entonces si es un diputado, es el hemiciclo de la Cámara de Diputados, el competente. Igual los senadores, igual todas las personas que trabajan, que tienen un consejo encima. Por ejemplo, si es el sector financiero, si es el Banco Central, entonces tiene la Junta, ¿verdad?, que está por encima de los funcionarios. Le pueden hacer un juicio político, pero no lo pueden. Por ejemplo, en el caso de un legislador, por ejemplo, le pueden hacer un juicio político, pero no lo pueden destituir. Y otra cosa, no es obligado ser funcionario público. No es obligado. Además, si usted se propuso y aceptó, usted tiene que tomar lo que lleve el cargo. O sea, tiene que cumplir con la ley, desde luego. En eso estamos totalmente de acuerdo. Si usted aceptó y a usted lo eligieron, usted tiene que cumplir, tiene la obligación de cumplir con la ley. Cualquier funcionario, más los electivos, lo que suele es la población que le da un mandato directo. Señora Sonia, Jaime, Steven, se nos ha ido el tiempo lamentablemente en esta conversación interesantísima. Han surgido varias informaciones mientras estamos acá en esta conversación. El expresidente de la República, Danilo Medina, declaró bienes por 28 millones de pesos. Es una información que ya tenemos confirmada. También el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigirá al país esta noche a las 8 de la noche. Lo transmitiremos por acá por CDN, Canal 37, obviamente. Tenemos también una información que dar, un sismo de 4.5 magnitud que tuvo su epicentro esta mañana en Villarriba. Algunos usuarios de redes sociales lo reportaban también más temprano. Vamos a dar una mirada rápida a las declaraciones juradas de patrimonio. La producción nos informa, las tenemos allí solamente para concluir. Y yo solamente quiero señalar y que ustedes me ayuden a definir si es válido el cuestionamiento de que el que hace la ley hace la trampa. Me lo van a contestar a continuación. Luis Abinader, presidente de la República, el patrimonio es de más de 4.000 millones de pesos, lo ven ustedes allí en pantalla. ¿Podemos continuar? La siguiente, Oscar, está José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, declara un patrimonio de 22 millones. Mucha gente dice que fueron poco, 22 para Paliza. Lisandro Macarroya, ministro de la Presidencia, 308 millones de pesos, más $1 millón. Sí. Bueno, David Collado, 40 millones, ministro de Turismo. De las declaraciones más bajas. De las más bajas, y la gente dice que el emprendedor tal vez sospechaba que podía declarar más. Milagros Germán, directora de comunicaciones de la Presidencia, 186 millones de pesos. Yo les preguntaba, les decía si el que hace la ley hace la trampa, porque esa declaración jurada de patrimonio, por ejemplo, incluye a los familiares. Y en el caso del expresidente Medina, no se ha cuestionado, pocas personas han cuestionado su patrimonio, pero sí se ha cuestionado, por ejemplo, el patrimonio de algunos representantes de su familia. ¿Hasta dónde llega la mano del Ministerio Público? ¿Nos lo pueden precisar? Bueno, del IGNE Ascensión, el ministro de Obras Públicas, ¿cuántos millones que dice? 63 millones. 63 millones. Antes estaba el del ministro de Medio Ambiente, 54 millones, Orlando Jorge Mera. Ahí está Eduardo Sanz, 65 millones de pesos. Y 2 millones de dólares aparte. Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, 73 millones de pesos. Lo tuvimos aquí ayer en Despierta con CDN. Y Jochi Vicente, una quizás de las también muy cuestionadas por ser una de las más altas, declara un patrimonio de 500 millones de pesos. Sí, pero yo le decía a ustedes, Jochi Vicente ha sido un asesor y ha estado ligado a grandísimas empresas. Ahí está, ayúdenme ustedes. Miriam Germán Brito. 6.612.000. Ahí sí yo creo que se le fue la mano hacia abajo. Incluso me decía alguien, me van a ayudar, que no estaba la famosa casa de Ocoa, de Palmar de Ocoa. Yo en un vistazo somero a su declaración no la vi.
Aquella vez se asumió, acuérdense del match con el procurador, que era una propiedad de ella. Y esta ha sido la declaración jurada de patrimonio más alta del gobierno de Luis Abinader. Después del presidente. Bueno, después del presidente, evidentemente. Limber Cruz, ministro de Agricultura, 434 millones de pesos y 5 millones de dólares. Alcanza casi los 5 ese sí tiene con qué justificarlo. No sea Limber Cruz. Un empresario de plátano, ¿no? Empresario muy diverso en el agro. Agrícola, sí. De la gente de Hipólito Mejía, si vale por más señas. Yo creo que estamos compelidos, a veces abusamos con este tipo de aterrizaje con los apoyos de las entrevistas de los invitados, pero al agradecerle a ustedes, me quedo con la última parte de doña Sonia, de que hay que ayudar a los cabildos, porque mucha gente no tiene ni la menor idea de sus funciones. Yo en son de chanza recordaba a un alcalde que lo entrevistaron y le decían que él entregaba las principales obras a gente afín, a sus amigos. Y él dijo de manera inocente, ¿y a quién se la voy a dar? O sea, la visión de él que eso es para sus amigos. Entonces hay que acompañar el cumplimiento de la ley cuando se haga la ley para que cree conciencia. Eso viene de un poquito más atrás, cuando va a ser candidato. Y también tendría mucho que ver con los criterios de selección de los partidos. Pero en este tema se ha demostrado, se ha evidenciado hoy, es tan diverso y tiene tantas aristas, incluso algunos vacíos que han sido develados aquí. Entonces, las gracias a Steven, a Rodríguez Juan, a doña Sonia Díaz, de por allá. Se la veo muy saludable, Sonia. Muchas gracias. Rozagante con Pueblana. Mi amigo mucho de la Junta de los Dos Caminos, mi amigo de la Junta de los Dos Caminos. No toque esa tecla porque éramos niños. Bueno, bueno, las gracias a ustedes. Nosotros estamos compelidos a una pausa. Muy bien. Hasta luego. Bueno, buen día.